Nadie en el pueblo de San Millán del Valle podía explicar por qué la mansión de los Echevarría llevaba cerrada exactamente 43 años. Los más viejos del lugar recordaban vagamente aquella noche de octubre de 1981, cuando los gritos despertaron a medio vecindario y las luces de la casona se apagaron para siempre. La familia completa desapareció sin dejar rastro: don Aurelio, su esposa Carmela y sus 3 hijos pequeños. La policía investigó durante meses, pero el caso se archivó sin resolverse, dejando tras de sí un silencio incómodo que se fue convirtiendo en leyenda. Los lugareños comenzaron a evitar el camino que pasaba frente a la propiedad, especialmente después del anochecer. Algunos juraban haber visto sombras moviéndose detrás de las ventanas rotas, otros aseguraban escuchar el llanto de niños cuando el viento soplaba desde el norte. La mansión se fue deteriorando con los años, consumida por la hiedra y el abandono, pero algo en su interior parecía resistirse a morir. María Elena Fuentes, periodista de investigación del Diario Regional, decidió que era momento de desenterrar la verdad. Llevaba semanas revisando archivos policiales antiguos y había encontrado inconsistencias que nadie más había notado. La noche que María Elena entró por primera vez a la mansión, sintió que el aire cambiaba de temperatura con cada habitación que atravesaba. Llevaba consigo una linterna, una grabadora y copias de los informes forenses originales que había conseguido mediante contactos en la comisaría. Lo primero que notó fue el olor, una mezcla de humedad, descomposición y algo metálico que se adhería a la garganta. En el salón principal, los muebles permanecían cubiertos por sábanas grises de polvo, como fantasmas petrificados en el tiempo. Sobre la chimenea, un reloj de péndulo marcaba las 11:47, la hora exacta en que, según los registros, un vecino llamó a emergencias aquella fatídica noche. María Elena comenzó a grabar sus observaciones mientras subía las escaleras de madera, que crujían bajo su peso como huesos antiguos. En el segundo piso encontró algo que heló su sangre. En la pared del pasillo, alguien había escrito con lo que parecía ser pintura roja descolorida las palabras «Él sigue aquí». La periodista fotografió la inscripción con manos temblorosas, consciente de que aquel mensaje no aparecía en ningún informe oficial. Si quieres descubrir qué oscuros secretos reveló María Elena en las profundidades de esta mansión maldita, suscríbete ahora mismo al canal 2 Night y activa la campana para no perderte ningún misterio. Las semanas siguientes, María Elena se obsesionó con el caso hasta el punto de descuidar su trabajo y sus relaciones personales. Había descubierto que don Aurelio Echevarría no era el respetable empresario que todos recordaban, sino un hombre con un pasado oscuro que incluía denuncias por violencia doméstica que misteriosamente desaparecieron del sistema judicial. También encontró que la mansión había sido construida sobre los cimientos de una antigua casa de beneficencia que funcionó durante la posguerra, donde, según testimonios recuperados de ancianos del asilo municipal, ocurrieron cosas terribles que nadie quiso investigar. Una noche, mientras revisaba fotografías antiguas en el archivo histórico del ayuntamiento, María Elena reconoció un rostro que la dejó paralizada. En una imagen de 1952, aparecía un joven trabajador de la casa de beneficencia cuyo parecido con don Aurelio era innegable: los mismos ojos hundidos, la misma sonrisa torcida, la misma cicatriz en la ceja izquierda. Pero aquello era imposible, porque don Aurelio habría tenido apenas 10 años en esa fecha. La periodista comenzó a sospechar que la identidad del patriarca Echevarría era falsa, robada quizás a alguna víctima del caos de la posguerra. Alguien había borrado sistemáticamente las huellas de un crimen que se extendía mucho más allá de aquella noche de 1981. La verdad comenzó a revelarse cuando María Elena localizó a Rosario Mendoza, una anciana de 92 años que había trabajado como cocinera en la mansión durante los años 70. La mujer vivía en una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad y al principio se negó a hablar, pero cuando la periodista mencionó las palabras escritas en la pared, Rosario palideció y comenzó a temblar. Entre susurros y lágrimas, contó que don Aurelio no era quien decía ser, que ella había visto cosas en el sótano de la mansión que la atormentaban cada noche desde entonces. Habló de habitaciones ocultas, de gritos ahogados que provenían de las entrañas de la tierra, de visitantes nocturnos que llegaban en coches negros y nunca se marchaban por la puerta principal. Rosario confesó que había guardado silencio durante décadas por miedo, porque sabía que don Aurelio tenía contactos poderosos que podían hacer desaparecer a cualquiera que hablara demasiado. La noche de la desaparición, ella no estaba en la mansión, pero recibió una llamada anónima advirtiéndole que nunca regresara si quería seguir viviendo. María Elena grabó cada palabra, consciente de que estaba destapando algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. María Elena regresó a la mansión una última vez, armada con la información de Rosario sobre la ubicación del sótano oculto. Lo encontró detrás de una estantería en la biblioteca, tal como la anciana había descrito. Las escaleras descendían hacia una oscuridad absoluta que su linterna apenas lograba penetrar.
Lo que descubrió en aquel espacio subterráneo confirmó sus peores sospechas: documentos, fotografías y objetos personales de decenas de personas que habían desaparecido a lo largo de 3 décadas en distintas regiones del país. Don Aurelio Echevarría, o quienquiera que fuese realmente, había construido su fortuna sobre los huesos de sus víctimas, y la mansión había sido su santuario del horror. En una esquina del sótano, María Elena encontró 5 montículos de tierra fresca, relativamente reciente comparada con el resto. Los Echevarría no habían huido aquella noche de 1981, nunca habían salido de la mansión. Alguien los había silenciado cuando amenazaron con revelar la verdad, y ese alguien seguía libre, protegido por décadas de complicidad institucional. Cuando María Elena salió de la mansión aquella madrugada, sabía que publicar su investigación la convertiría en un objetivo, pero también sabía que las víctimas merecían justicia. Los secretos enterrados bajo aquellas paredes finalmente verían la luz, aunque el verdadero monstruo de esta historia quizás nunca fuera capturado.